This meeting is being recorded. Amén. Esa es la vocecita ungida. Pues aquí vamos a empezar. Y el hermano Frank, llévanos en oración. Amén. A ver si esto funciona. ¿Me oyen? Está media... Te oímos, te oímos. Está bien, y te me está diciendo, cámbiame, encerra tu vida. Estoy ignorando. Se pone malcriada. Sí, se Y puede a veces no obedece. visorioca, pero ahí vamos. Ok, vamos. En el Ok, nombre dale. de- Padre, te damos gracias, Señor, por este momento nuevamente, Señor, para que tú nos abres el entendimiento, Señor, para que tú nos enseñes lo que verdaderamente tú quieres que nosotros conocemos de tu palabra, para poder llevar tu palabra a cada esquina de la tierra, Padre, correctamente. Padre, te damos gracias por todos los presentes, por aquellos que se van a unir, y por aquellos que no pueden estar por una razón u otra. Le damos gracias, Señor, por nuestro pastor, el doctor Pagán, que es el que nos va a llevar al camino seguro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aquí estamos. ¿Pueden leer bien? Un poquito más grande, Lo pongo más grande. un poquito. Si puedes. A Si ver no, si pues. puedo, porque esto viene de Kindle. Pues si no, no se preocupe. Si no, no se puede. Déjame ver una cosa. Dios lo No, bendiga lo que hace es que lo pone más chiquito. Está bien. Déjame ver si me lo tira para atrás, que no ahora. Déjame poner back. Oh, God, me cambió el formato. Déjame ver. Voy a cerrarla y vuelvo y la abro. Vamos a cerrar esto. Vuelvo y abro Kindle porque ya. Vamos a ver. Ok. Es que estas máquinas ya tienen. Ay, Señor Jesús, déjame ver cómo cambió esto. Ahora es peor. Déjame ver. Aquí. Aleluya. Estoy aprendiendo. ¿Se arregló? Hello. ¿Me oyen? Sí, ahí ya se mira. Ah, que sí. Ahí se mira, Ahora pastor. se ve más grande, ¿verdad? Sí, ya se ve más grande. Ok. Yo Veo gente nueva. Buenas ¿Quiénes estamos ahí? tardes. Dios los bendiga a todos. Amén, La amén. hermana Luanda, bendiciones. Qué bueno. Amén. Déjame ver, estamos aquí en una de mis tesis que yo escribí y vamos a entrar en el tema de la inmigración. Teología bíblica del inmigrante. ¿Ok? Y ahora pueden leer, ¿verdad? ¿Se ve más grande? Sí, se ¿Están puede leer. bien? ¿Están leyendo? Amén. Ok, gloria a Dios. Pues yo voy a empezar y después algunos me ayudan para no aburrirles, porque este material sí que hay que leerlo. Nuestras iglesias están llenas de inmigrantes. Es un issue que nosotros tenemos que conocer. Todos somos inmigrantes, hemos venido los latinos de diferentes lugares. Y el tema y la relevancia que tiene a la situación legal y social de nuestros hermanos es de todos los días. Y si no sabemos lo que la Biblia dice, pues imagínense. Nos engañan. Definición del vocablo inmigrante. Del hebreo, la definición del vocablo hebreo ger. Y se pronuncia ger. Extranjero, forastero, inmigrante. Uno que emigra. Uno que es de un grupo cultural particular o geográfico diferente. Casi siempre con menos derechos que el grupo de referencia. Génesis 15:13. Y este constituye el primer vocablo bíblico utilizado, el vocablo más antiguo, ger. Algunos afirman que este extranjero se refiere tan solo a sojourner, o sea, uno que itinerante, aquel que reside temporariamente y no se ha asimilado al pueblo de Israel al circuncidarse y aceptar la religión judía.
Hay algunos que tratan de establecer esa diferencia porque usan eso para justificar leyes sumamente rigurosas en los tiempos modernos. Establecen una diferencia entre el transeúnte, el que viene pero que no es del sitio, versus el inmigrante que ya se asimiló y que se ha incorporado a la comunidad. Oh, God, me pasó. ¿Qué pasó aquí? Ok, ya estamos. Ok. Algunos afirman que este extranjero se refiere tan solo a sojourner, ya dije eso. Pero esto no se justifica, ya que el vocablo es utilizado indiscriminadamente en diferentes circunstancias. Abraham fue un extranjero entre los hititas de Hebrón. No voy a citar las escrituras para ir más rápido. Ustedes las ven ahí. Igual que su hijo Isaac, José, su padre Jacob y sus hermanos en Egipto. En Génesis está todo eso. También lo fue Moisés en Medián, Éxodo. Los israelitas en Egipto por 400 años, Éxodo. Ezequiel junto al rey Joaquín y los deportados de Babilonia. Noemí en Moab con Ruth. Y todo esto sin tomar en consideración si la estadía era temporera o permanente por cientos de años. Ese fue el vocablo que utilizó Gurr. El vocablo históricamente, posteriormente al establecimiento físico del territorio de Israel en Canaán, siguió siendo utilizado referente al residente permanente, al igual que con el temporero. No se hacía diferencia entre los que llegaban y los que ya estaban. Vamos a ver luego que hay unos detalles que sí, ya para incorporarse a ser miembro permanente de la comunidad, hay unos detalles. Por lo que considero que limitarlo y querer distinguirlo para destacar una dicotomía entre un extranjero permanente y otro temporero, adoptando la acepción moderna de residente permanente y asimilado del temporero, es en realidad una interpretación equivocada y forzada. El que ha inmigrado sabe que hay varias etapas. Número 1, el no inmigrante, las visas de no inmigrante. Claro, sin hablar del indocumentado. El indocumentado ya está al margen de esto. Legalmente, las visas de no inmigrante. Hay personas que ya para pasar a la residencia, pues tienen visas de inmigrantes, residencias permanentes. Aún no son ciudadanos en nuestro sistema. Hay gente legal aquí que trabajan y todo con visas de no inmigrantes. Hay gente que también tienen su pasaporte en otro país y son residentes aquí y no son ciudadanos todavía. Y está la ciudadanía. O sea que vamos a hablar de 3 etapas en lo moderno. Y ahora hay que añadir la ilegal. La ilegal, el ilegal, el que tiene visa de no inmigrante, el que tiene visa de inmigrante y el ciudadano. Imagínense, 4 categorías de personas cuando hablamos de esos aspectos legales. El vocablo históricamente, posteriormente al establecimiento físico del territorio de Israel y Canaán, siguió siendo referente al residente permanente, al igual que con el temporero, por lo que considero que limitarlo y querer distinguirlo para destacar una dicotomía entre un extranjero permanente y otro temporero, adoptando la acepción moderna de residente permanente y asimilado del temporero, es en realidad una interpretación equivocada y forzada para la Biblia, para los tiempos bíblicos. Es correcta hoy. Sabemos que eso es lo que hay hoy. Pero querer ver a los inmigrantes de la Biblia con las mismas acepciones modernas de lo que son los inmigrantes hoy en día y las leyes modernas son cientos de años antes. Estamos hablando desde la época de Abraham, casi 3.000 años antes de Cristo, 2.500. Estamos hablando de Moisés, casi 1.800 años antes de Cristo. Estamos hablando, o sea, el pueblo de Israel 400 años después, ya estamos hablando del año 1000. Y Abraham,
como 2000 antes de Cristo. Y la Biblia comienza desde el principio. Se habla de cómo se formaron las naciones, el diluvio y luego la Torre de Babel, que Dios los confundió en sus diferentes idiomas. Yo voy a ir saltando un poquito. Desde una perspectiva de la teología política, es una lectura y una interpretación prejuiciada del vocablo la que pretende limitar su interpretación. En otras palabras, vamos a ver en la Biblia que hay unas protecciones bíblicas ordenadas por Dios para proteger al Gur. Al Gur es el extranjero. Pues entonces, la gente moderna leyendo la Biblia, no, eso es nada más que para los que ya llevaban tiempo en Israel. No, no, no. Yo les voy a explicar la dinámica de ese tiempo antiguo. Vamos a seguir adelante. Sí, es que yo hablo mucho aquí, escribo mucho, pero es porque me están evaluando para darme nota. Esa era la tesis mía doctoral de teología. Que significa también extranjero en el idioma hebreo, y algunos queriendo mantener esta dicotomía lo distinguen en inglés de sojourner y lo traducen foreigner, ya que sojourner lo utilizan para referirse al extranjero no asimilado. En inglés se establece la diferencia entre sojourner, que es el transeúnte, que pasa, no tiene ninguna, según esta concepción moderna, no tiene ninguna conexión por donde él pasa. El foreigner es el extranjero, ya que se queda en el sitio. Eso es desde la perspectiva moderna. Hay esas diferencias y ya explicamos que legalmente estamos hablando de varias. Así es que, oh God, esto está bien sensitivo. Vamos a quedarnos por acá, no voy a usar el cursor. También se usa otra palabra, nokri, y en ese sentido, más después en la Biblia, más después. Al principio la única palabra que había era gur, pero posteriormente se usa la palabra nokri también, pero también se utiliza para el inmigrante en tránsito, que está transitando. Así es que nokri, pues como vemos ahí, está en Primera de Reyes 8, pero gur empieza desde el Génesis. O sea, son vocablos que se van incorporando a la Biblia. Pues los que leen la Biblia tratan de interpretar esos tiempos antiguos como si fueran tiempos modernos. Ahí vienen las diferencias en interpretación. Aquí hubo un error del inglés, legislation del inmigrante. Pues somos bilingües, ya usted sabe. El aspecto de la circuncisión es mencionado como requisito para participar de la Pascua. Aquí es que entramos en los detalles. Pero esto no quiere decir que la legislación protectora del extranjero sea tan solo para los que tienen la circuncisión. La circuncisión es ya cuando usted se va a ser ciudadano. ¿Usted quiere ser ciudadano? Tiene que intervenir el cuchillo y va a haber un derramamiento de sangre, porque eso es lo que lo va a unir al pueblo. La circuncisión, y más que fue instituida por Dios en los tiempos de Abraham, y desde entonces eso es lo que se conoce como lo que hace a uno israelita y judío y de la fe judía. Pero no era una cuestión de sangre ni de raza. En el pueblo de Israel habían personas de diferentes localidades que se unieron. Y aunque todo comenzó con los familiares de Abraham, las 12 tribus, Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus, posteriormente, cuando este pueblo es liberado de Egipto y sale al desierto y llega a la tierra prometida, gente
que estaban en el desierto se van uniendo a la comunidad. Una vez ya ellos se establecen en la tierra prometida, gente que viene del desierto se unen también a la comunidad. Allá en Israel, ya una vez ellos están en la tierra prometida, no hay tal cosa de una puerta cerrada. En esos tiempos la puerta siempre estaba abierta. No es como aquí que hay una frontera con los agentes de inmigración. No se puede establecer esa similitud. Las fronteras eran abiertas. Y habían unas leyes. Vamos a ver sobre eso. La legislación protectora era el testimonio de una vivencia diferente a la de los demás pueblos de parte de la comunidad israelita hacia el extranjero. Y en particular los israelitas, por dictamen de Dios, de la ley de Dios, donde el Señor le dice, no se olviden que ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No les robarás al extranjero. No lo maltratarás. No lo esclavizarás. El extranjero que viene en medio de ti vivirá contigo con dignidad, como cualquier otro miembro de la comunidad. Si ya quiere hacerse parte permanentemente y quiere participar de nuestros ritos religiosos, la primera fiesta, la Pascua, que se circuncide. Y esa era como el juramento de la ciudadanía. Había que circuncidarse. Y era una sociedad patriarcal. Los varones se circuncidaban. Y ya eso hacía a la familia completa parte de la sociedad judía. Aquí está citando Éxodo 12:48. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Pues será como uno de vuestra nación. Ahí está la nacionalización completa, pero ningún incircunciso comerá de ella. Pueden participar de las fiestas, están allí. El pueblo está compartiendo alimentos, el pueblo está orando, el pueblo está yendo al templo haciendo sacrificios y no se van a excluir de eso a los extranjeros, no. Pero si quiere participar, es que quiere ser parte nuestra, que se circuncide. Eso es todo. Los extranjeros entraban y salían en libertad. No había, y hay unas razones para eso, lo vamos a ver. Las convenciones de hospitalidad prevalecientes entre las comunidades de esa región de Oriente obligaban a la hospitalidad del extranjero temporero y no se limitaba al inmigrante permanente. Habían unas convenciones, unos acuerdos entre las comunidades. Acuérdense que era una comunidad por allá y para llegar a la otra tenían relaciones comerciales, pasaban por desiertos, eran áreas desérticas grandes, no había agua, no había comida, llegaban en un estado bastante necesitado a la otra ciudad. Cuando ya llegaban a la otra ciudad no tenían comestible, el agua casi se les estaba acabando, no tenían y necesitaban refugio. Por lo tanto, entre todos los pueblos se hacen unos estatutos que son los estatutos del desierto. Y lo que hoy llamamos leyes son acuerdos que el que entra y llega y toca, y si hay murallas y están las puertas y están los guardias, aquí estoy yo, vengo de tal sitio, necesito refugio. ¡Pam! ¿De dónde viene? De tal sitio. O sea, ¿cómo usted se llama? Apunta el nombre. Ya. Entre, sí, aquí estamos. Los acuerdos eran que entraban porque todo el mundo necesitaba refugio. No había aeropuertos ni aviones, ni carros. Lo que había era el caballo, la mula, el camello
y las piernas. Y en base a eso se desarrolla, además de la inspiración de la ley de Moisés, la ley mosaica revelada por el Señor, todas son para proteger al extranjero. Algunos de los versos bíblicos sobre el origen y la definición del inmigrante, aquí yo los menciono, sobre la legislación bíblica del inmigrante, Deuteronomio 10:19, Levítico 25. Uy, ay, ¿dónde estoy? Aquí me salí de sitio. Se me salió esto. Ok, estamos. Déjame ver si llego a donde estábamos. No. Ya vamos a llegar. Ok, aquí. La legislación. Ya estamos. Ahí están todas las escrituras. No puedo traer el cursor porque esto es tan sensitivo que me pasa la página. En esta parte, lo voy a dejar por aquí, se ha dicho que aquellos que estudian el genoma humano, ya hoy en día los científicos dicen que todas las razas se originan en el Sahara, en el subsahara de África. Son áreas desérticas. Asia, del subsahara hacia Egipto, el Nilo, áreas desérticas, los ríos, hacia China. Lo último fueron los europeos, eso fue lo último. Porque era natural la inmigración, el mundo era gigante y todo comienza en África y se va regando por el mundo, la gente va caminando, no hay tal cosa de llenar papeles y pedir entrada antes de llegar y pedir visa, no hay nada de eso. Ellos van caminando y hay unas ordenanzas del desierto, se llaman las ordenanzas del desierto, que todos los pueblos tienen que abrirse las puertas y ayudarse en el proceso de tránsito, porque era cuestión de vida o muerte. Así es que si usted cerraba su puerta, el otro pueblo le iba a cerrar la de ellos. Cuando usted estuviera viajando, se iba a tener que quedar encerrado entre murallas. A nadie quería eso. Lo lógico, lo que siempre hubo, fronteras abiertas. Punto. No es que había un desorden y una desorganización. Usted entraba y se llevaba un récord. ¿Y quién es usted? Si entraba por la puerta de un fuerte, ahí le sacaban todo y entraba. Si entraba caminando, pues se tenía que reportar a tal sitio, ahí se registraba. Había una forma de tener organización y orientación y apoyo. Y entonces venían a ayudarlo. Mira, allí está el agua, está el pozo, allá está, hay lugares de comida y hay unas posadas por allá. Y el mercado está en tal sitio. Usted va por allí y está el mercado. Y así era la cosa. Era una cosa más de compañerismo. Por eso, y aún en los tiempos de Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó con los 3 reyes sabios? Que venían del extranjero y venían en su caravana de camellos y cosas. Y traían regalos para el niño. Y entraron, ¿a dónde entraron? A Jerusalén, a ver al rey Herodes. Y Herodes los recibió. Y ellos dijeron, venimos a buscar aquí al rey de los judíos. Y ese era el rey. ¿Y qué hizo Herodes? Nada, los dejó ir. Y le dijo, tan pronto encuentren al rey de los judíos, me avisan. ¿Qué? Para irlo a matar. Para irlo a matar al bebé, al niñito Jesús. No podían violar esas normas. El protocolo era un protocolo de recibimiento. Porque era cuestión de vida o muerte. Si no reciben a los egipcios y a los africanos,
Y a los asiáticos, Asia Menor, los orientales, los persas, nos reciben a los babilónicos, a los asirios, a los Acadians. Si no los recibimos, pues acadios sería en español, pues tampoco nos van a recibir a nosotros. Era algo elemental de sobrevivencia. Era cierta conciencia de que el mundo es de todo. Y no era tal cosa de que la frontera era que todo esto es mío y para allá tú con tus cosas. Y tan solo entran los que yo diga. No era así. Ahí están todas las escrituras. La tesis está, yo le envié el link de Kindle. Yo se la pasé a Kindle. Y ellos lo que les pedí es que no cobraran mucho y lo que pagan es $7.99. Y puedes recibir la tesis completa. Y sigue diciendo, estos grupos originalmente nómadas mediante la inmigración se esparcieron por todo el mundo y poblaron el globo terráqueo. El pueblo de Israel desde el llamamiento de Abraham participó de esta característica, ya que el patriarca salió errante desde Ur de los Caldeos a una tierra que Dios le llamaba, pero que él no conocía. Y el pueblo estuvo 400 años como extranjero en tierra de Egipto y Dios los sacó nómadas por el desierto hacia una tierra de provisión. Como muy bien se afirma los derechos del inmigrante en la Biblia, José Cervantes Gavarrón, dos tipos de argumentación frecuentes se encuentran en la Biblia a favor del inmigrante y se recurre a la memoria histórica del sufrimiento de Israel, de la experiencia de la emigración en Egipto o el sufrimiento de esclavitud en Egipto, distinguiendo ambos énfasis. El pueblo de Israel desde sus orígenes experimentó digamos, el abuso y la violencia y la degeneración de esta gente egipcia que los esclavizaron, habiendo ellos sido inmigrantes. Eso fue algo que hicieron los egipcios, que no hacían los demás. Y los egipcios lo hicieron específicamente con el pueblo de Israel, porque tampoco lo hicieron con otros pueblos. En Egipto había gente del mundo entero. Pero fue así, sencillamente, Dios quiso mostrar su poder y su gloria en Egipto. Dios lo permitió. Porque el pueblo de Israel verdaderamente nace de un acto de liberación de Dios. Dios, usando su poder y su gloria, los libertó de la esclavitud y los trajo a ser libres. Un pueblo libre. Yo por eso digo que yo soy libertario. Libertario. No creo ni en la dictadura de la derecha ni de la izquierda, ni del fascismo ni del comunismo. A mí nadie me hable de poner un dictador por más lindo que sea, porque todos son hombres y todos se corrompen. En el caso de José, que era el hijo de Jacob, era el segundo en el imperio. Hubo problemas en la historia de Egipto, donde se pelearon de diferentes razas africanas. Y finalmente quedó una raza. Hubo un pueblo, los Hicsos, que fueron faraones, fueron derrotados y expulsados. O sea que hubo luchas de poder en Egipto. Era el imperio más poderoso. Supuestamente más educado, más culto. Todos los ciudadanos tenían sus prendas de oro y sus adornos y sus piedras preciosas. Eran riquísimos. Ellos
pero fue por medio de la fuerza. Conquistaron, usaron la fuerza, punto. Y fue de los primeros imperios. Invadieron toda la costa, hasta lo que hoy es Turquía, toda la costa del Mediterráneo, lo que hoy es Israel y por ahí para arriba, donde están los filisteos, ellos conquistaron todo, hasta llegar hasta Asia Menor. Eran riquísimos ellos, en oro y en cuanta cosa hay. Y no querían trabajar, pues esclavizaron a los demás. ¿Qué Dios les dice a este pueblo, al pueblo de Israel, y queda escrito en la ley de Moisés? Que el judío no haga nunca lo que hicieron con él. No ataque pueblos para subyugarlos. No coja inmigrantes para esclavizarlos. Eso era sagrado, eso es sagrado. ¿Por qué? Porque ese fue el nacimiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nació de una situación de abuso de ellos como inmigrantes. Y Dios manifestó su poder y su gloria para liberarlos del poder militar más grande que había en esa época. Sin armas, sin nada. El Dios Todopoderoso los libertó. La legislación bíblica establece la equivalencia de la protección del huérfano, la viuda y el extranjero. La memoria del sufrimiento y las leyes que favorecen al pobre, al desvalido y al inmigrante es la razón humana más profunda del derecho y de la justicia. Sostiene Cervantes Gavarrón, es un hombre que se dedica a estudiar las leyes, esas antiguas. Entonces yo lo uso como autoridad. En la ley revela las leyes de inmigración. En la ley revelada a Moisés se declara que el extranjero había que tratarlo como el natural de Israel y amarlo como a sí mismo, lo que hoy se llama igual protección de las leyes. Claro, la igual protección de las leyes en este país, constitucionalmente hay división. Hay casos que dicen que le aplican al inmigrante y hay casos que dicen que no. Hay casos que dicen que le aplican estas leyes a los inmigrantes y hay casos que dicen que estas otras leyes no le aplican. O sea, hay una división de opinión. Y depende todo de quiénes son los jueces y quiénes son los gobernantes. Hay cortes que han sido bien liberales a favor del inmigrante, hay cortes que han sido bien restringidas en contra del inmigrante. En los tiempos modernos estamos hablando, pero Israel, si hablamos de la Biblia y hablamos de Israel, esas cosas no pueden existir. No puede haber abuso contra los inmigrantes, punto, porque Dios lo prohibió. Porque de ahí sacó Dios. El inmigrante que llegaba ayer había que tratarlo igual que el que lleva aquí 100 años. Que no podía participar de los religiosos, eso es otra cosa. Si decía, mañana quiero hacer la Pascua con ustedes, aquí estoy. Circuncídenme. Ya. Ahora sí. No se podía rechazar. Había que aceptarlo. No, que te rechazamos porque tú eres egipcio. Y nosotros fuimos allá y ustedes nos maltrataron. No. No vas a tratar igual que te trataron a ti, porque a Dios no le desagrada eso. Y por eso Dios derramó su poder, su ira en contra de Faraón. Y yo le digo, ¿será el Dios de la Biblia el mismo Dios actual? ¿O es que Dios cambia? Los que cambiamos somos nosotros. Y justificamos las cosas como nos da la real gana y como nos convenga el bolsillo.
Pero si vamos a ser serios y vamos a estudiar la Biblia, toda la legislación bíblica es en protección al inmigrante. Rahab la ramera de cuando estaba en el desierto, en Jericó, y destruyeron a Jericó y se salvó Rahab la ramera, la que protegió a los espías. ¿Y qué sucede? Que Rahab la ramera, según la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, fue parte de la genealogía de Jesús. Tenemos a Ruth la moabita, no era Ruth la israelita. Una viuda de un judío en su país se queda moabita. No, ella quiso venir al lugar de los familiares de su esposo. Y vino y ayudó a la madre de su difunto. Y llegó a la tierra de Israel y se casó con Boaz. Y de ahí viene el linaje de Cristo, que venía desde sus principios de Rahab la ramera, a Ruth la moabita, hasta los días de hoy, de la época bíblica, perdone, de Jesús, donde Jesús es un Galileo. ¿Qué significa ser un Galileo? Esa es otra cosa que es importante saber, pero vamos a seguir aquí, a la próxima. Aquí hablamos de Ruth, ya yo les mencioné, ahí en los profetas hay protección, no es tan solo la ley mosaica, los profetas hablan de, acuérdense que Ezequiel fue deportado a Babilonia. Daniel fueron esclavizados, prisioneros. Todo eso a Dios les repugna. Esos son los orígenes de las instituciones de deportación. Cuando un pueblo vencía militarmente al otro, ahí sí que el pueblo derrotado se convertía en esclavo, número uno. Vamos a llamarle hoy en día ilegales. No tenían ningún derecho legal en la sociedad. Estaban al margen de la ley. Eso era lo que establecían los pueblos paganos. Ya en tiempo de guerra ya se acabó las ordenanzas del desierto. Ya entonces ustedes son nuestros esclavos. Dios no quería que incorporaran eso a la vida de los israelitas. Ellos pelearon contra enemigos, los vencieron, pero no los convertían en esclavos. En ningún sitio de la Biblia usted puede leer eso. Usted debe preguntarse por qué, porque todos los pueblos convertían en esclavos a los enemigos y los usaban de esclavos o los mataban a todos. Porque Dios lo prohibió. Y eso era parte de la identidad judía. Estoy hablándoles que también se repite en el Nuevo Testamento. El judío del Nuevo Testamento, ya habían judíos en el mundo entero. Habían judíos que no hablaban hebreo, arameo, hablaban arameo casi todo. Jesús hablaba arameo. Y le hablé de Galilea. ¿Qué es Galilea? Jesús el Galileo, así es que se le conocía, el Galileo. Es como decir, Jesús el chicano o el puertorro, o qué sé yo. Galilea, ¿qué era Galilea? Galilea era la frontera.
donde estaban todos los que entraban, que no eran los más ricos tampoco, y no tenían la capacidad de poder vivir allá en Jerusalén, y se habían ido desplazando del desierto y de sus países hacia Israel. Era una ciudad, como decirle, El Paso, Texas, donde está la frontera con México, o Laredo, Texas, que allí estaban las cárceles más grandes de inmigración que yo iba. Viajaba 10 horas desde Dallas hasta esos sitios, al Paso o a Laredo. Y las otras bien grandes cárceles están en Nuevo México, en el desierto. Yo tenía que pasar el desierto en carro, literalmente. Gracias a Dios que ya acabé con eso. Dios ya me dijo, eso de cortes de inmigración se acabó. Estoy liquidando todos mis casos, renunciando a mis casos. Me dedico nada más, es lo que Dios me ha puesto, a cosas de papeleos de inmigración, a las visas y esas cosas. Pero yo he ido a esas cárceles donde hombres, mujeres y niños están en bolsas de aire, a las que no tienen ni paredes, porque son tantos que no los pueden meter dentro del edificio y los ponen como en nevera, lo que llaman las neveras. Yo he ido a las cárceles que en túneles debajo de la tierra. No creo que usted no ha visto eso. Váyase a Miami, Crown Processing Center. Allí yo iba todos los días. Para yo ver a mis clientes tenía que bajar por un túnel subterráneo, llegar al otro lado a un sitio oscuro, no había ni ventanas por debajo de ese túnel, esperando que un agente allá abajo estuviera para abrirme la puerta para yo ir a ver a mi cliente. Y después, cuando regresaba, tenía que tocar un timbre para que viniera otra gente que me abriera la puerta y yo meterme. Muchacho, yo desarrollé hasta cierta claustrofobia después de hacer eso por años. Ya emocionalmente, a mi esta edad, ya no quiero hacer eso. No resisto eso. Pero lo hice por muchos años. Ese era mi trabajo. Bueno, déjeme ver. Ay, aquí esto de nuevo. Ok. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Ok. Yo voy a leer, estamos aquí, voy a leer de aquí mismo, de esta página. Ok. Del código genético ya sabemos, científico, se sabe que todas las razas, por el DNA, que ahora se han hecho millones de pruebas de DNA, todas acaban en África. 100% blanco no hay nadie, punto. Aunque no lo diga el examencito ese de que pagan $30. Todos salimos de África y eso está ya científicamente probado. Si Adán y Eva eran de alguna raza, eran africanos. Eran negros, punto. La raza negra, como se ve, contiene todos los DNA, todas las variantes de razas. En otras palabras, todo, no importa si asiático, africano, vikingo del norte por allá, que yo no les digo blanco, yo les digo transparente. Son tan blancos que imagínense, se le ven hasta las venas. Irlandés, escocés, inglés, todo. Tenemos el 99% del código genético idéntico. Algunos dicen el 97, otros dicen el 99 en esa área.
Lo que tenemos de diferente por el color de la piel, por algunas facciones, es como de un 1 a un 3%. Nuestro código genético es idéntico. Ya los estudiosos de esto, todos nos criamos hablando de razas, la raza caucásica, la raza asiática, mongol, la raza africana. Y hablamos de las diferentes razas. Eso no existe. Lo que existen son mutaciones o lo que le llaman alelos, que son características externas. Internamente, todos somos iguales. Lo único que cambia es lo de afuera. Y eso compone de un 1 al 3% del genoma humano. Así es que seguimos con la Biblia. No quiero salirme de la Biblia. Dice aquí, esta antropología, más que basada en diferencias fisiológicas o geográficas sin mayor significado ni importancia en el mundo moderno, debe abrir un diálogo con la genética para crear una nueva antropología basada en la unidad de la humanidad en el imago Dei. Yo escribo esto, estos son inventos míos. Mira, ya eso de esta antropología de las diferentes razas, eso ya, ahora tenemos que hablar más de una antropología cultural. Las diferencias más que fisiológicas son culturales. Y además de eso, si hay algo que nos une, es la imagen de Dios. Debiéramos hablar de Dios en nosotros, de Dios en las culturas, de cómo esa imagen que está en la Biblia sigue en nosotros a través de todos los tiempos. Y cómo en lugar de establecer diferencias, buscar la unidad de la humanidad en Cristo, en los valores cristianos, en la vida cristiana, en el comportamiento cristiano, según la Biblia y según la fe. Y según nuestro Señor Jesucristo. Por lo que en lugar de una antropología fisiológica debiéramos estar hablando de una antropología cultural o de una antropología genética o en último caso de una antropología bíblica que no destaque las desigualdades sino los elementos y retos comunes que existen para la humanidad. Hay un escritor, un sacerdote que comparte esta idea conmigo. Se llama Pierre Teilhard de Chardin, es francés, parisiense, sacerdote jesuita y profesor de geología del Instituto Católico de París. Esta es una frase de él. El mundo es redondo para que la amistad lo circule. El mundo, según el profesor, se está visiblemente encogiendo y las unidades humanas que lo componen se ven cada día más cercanas a otras, a pesar del impulso de repulsión de unos a otros por el egoísmo humano. Nos señala que un poderoso campo de atracción humana opera dentro de nosotros para guiarnos hacia una esfera natural de nuestras afinidades interhumanas. Destaca además el renacimiento del sentimiento de especie, que se manifiesta de forma inevitable por la comprensión del tamaño del mundo e inevitable resultado de la socialización de la totalidad a la cual hemos entrado. El mundo es muy pequeño. Cada día vemos más y más y más seres humanos. Estamos más cerca los unos de otros. Tenemos más necesidad de ir a otros lugares, de mudarnos, de emigrar. Aflorando una primera evidencia de unanimización y mostrando la clave de esa naturaleza que él llama unanimización. Son las características que distinguen a la humanidad, que unen a la humanidad. Que nos hacen diferentes a los animales, pero no diferentes unos a otros. Somos uno. Somos una creación de Dios, una sola creación. No hay
tres creaciones, no hay una creación africana, otra asiática y otra europea. Adán y Eva fueron uno y de ellos salió todo. Y la historia y la ciencia ubican esa pareja y se entiende aún por los científicos que todo se origina con una sola pareja. Es interesante cómo la ciencia ha tenido que reconocer eso, precisamente por el estudio del genoma humano. Una sola pareja de donde salen todas las razas, todas las razas, todas las razas. Somos iguales por dentro, punto. Lo que cambia es el caparazón, la vestimenta externa. Y eso es nada más de un 3 a un 1%. Todo lo demás somos igualitos, fisiológicamente hablando. Sigue diciendo, destaca además el renacimiento del sentimiento de especie que se manifiesta de forma inevitable por la comprensión del tamaño del mundo e inevitable resultado de la socialización de la totalidad a la cual hemos entrado, aflorando una primera evidencia de unanimización y mostrando la clave de esa naturaleza. Concluye que esta totalización llega en un momento de pesar de la fe en lo ultrahumano, en esta nueva etapa de la humanidad. Ese mismo desarrollo ha de mostrar en la trayectoria en que se dirige que no podrá llegar más lejos la humanidad a menos que se entremezclen los seres humanos unos con otros. Va a llegar un momento que somos tantos que vamos, y ya ese momento está, ya en este país, por ejemplo, se están mezclando las razas. No era así. En los años 60 no era así. Se prohibía por la religión cristiana de algunas iglesias. No voy a decir cuáles. El matrimonio interracial. Hasta la religión se metía en eso en este país. La religión participó de esas creencias que crearon un conflicto civil histórico en este país, la guerra civil de este país, donde se defendió la abolición de la esclavitud versus perpetuar la esclavitud. Y donde habían diferencias culturales de cómo explicar el fenómeno de la diversidad. Grandes, no había este entendimiento que hay ahora científico, histórico. Y esto es reciente, esto es el genoma humano lo comenzó Clinton con unos grants que puso del gobierno y una empresa privada. Hubo una combinación y se dedicaron a estudiarlo. De Clinton para acá se aclaró todo esto. Y eso es ciencia, eso no son inventos. Y se corrobora con la Biblia. Porque la Biblia establece el origen de todas las razas precisamente ahí, en el área de Egipto y Mesopotamia. Y las primeras razas bíblicas son todas brown. Brown o negra. África. Los egipcios eran los dueños del mundo, punto. Gústele o no le guste. Y es a los egipcios son norteafricanos. Pero hubo varias dinastías egipcias que venían del sur. Habían faraones que eran bien oscuros y había otros que eran tan claros como blanquitos. Y ninguno se había mezclado con europeos. Eran de allí, de África. El mismo africano estaba ya evolucionando en diferentes matices de color de piel. Los únicos blancos no están en Europa. Los colores ya estaban en la raza, en las razas, en todas las razas, desde un principio.
Concluye con esta totalización, llega en un momento a pesar de la fe en lo ultrahumano, en esta nueva etapa de la humanidad, ese mismo desarrollo a demostrar en la trayectoria en que se dirige que no podrá llegar más lejos a menos que se entremezclen los seres humanos. Vamos a seguir. El profesor Virgilio Elizondo es un sacerdote. Yo estudié con él. Yo fui becado por el Fondo de Educación Teológica de los Estados Unidos y nos llevaban los veranos. Nos reuníamos católicos y protestantes juntos, a estudiar juntos en seminarios protestantes y nos turnábamos o en seminarios católicos. ¿Qué hizo eso? Que yo pude aprender el católico en estas cuestiones de, particularmente los católicos latinos de aquí, de Texas y de mexicanos, que se mezcló la raza mexicana con la raza blanca estadounidense, ya que más de la mayor parte de lo que hoy es Estados Unidos era mexicano. Vamos a empezar por eso. Lo único que había de europeo, inglés, holandés, alemán, era las 13 colonias. España estaba hasta en Florida, punto. Y todo lo demás era la Nueva España, pero que eventualmente fue haciendo una transición. México como fue expandiéndose, incorporando la Nueva España. Y es a través de la expansión este-oeste que fueron ocupando las tierras y hubo una guerra entre México y Estados Unidos. Los estadounidenses que venían de esas áreas de Europa, Inglaterra, Irlanda y Alemania, fueron ocupando todo lo que hoy es los Estados Unidos. Y ustedes saben eso, no tengo que decirles eso. Pues el profesor Elizondo, él estudia lo que es el mestizaje, que en inglés es half-breed. Pues la sociedad latina, desde el norte hasta el sur, porque no es del sur nada más, la mayor parte de lo que hoy en los Estados Unidos era latino, punto. Y siempre los latinos han estado aquí. No es que llegamos aquí. Es que ellos entraron y tomaron el poder político, pero los latinos seguimos ahí desde siglos. Pues el latino se mezcla. Y se mezcló con indígenas y con africanos. Así es que los sacerdotes, como ellos mexicanos, que reconocen la Virgen de la Guadalupe, pues es la Virgen morena. De igual que hay vírgenes blancas, pues dijeron pues que hay una morena. Entonces, ahí es que viene lo de la Virgen de la Guadalupe. Porque el mexicano era mestizo, punto. Se mezcló. Que llegaron unos cuantos europeos y todas las damas eran indias, pues se mezclaron. Y cuando vino la emigración forzosa por causa de esclavizar, donde los europeos usaron ese patrón de invadir pueblos en África y traer los esclavos para América para hacer el trabajo duro. Eso no es cristiano, eso no es de tradición judeo-cristiana, eso es de tradición pagana. Pues lo que se llamaba la cristiandad, que eran los reyes católicos bajo el papado patrocinó esas guerras y ellos iban, invadían, conquistaban y traían los súbditos, los que ellos habían logrado conquistar, a trabajar aquí en América. Y esa es la esclavitud, punto. Muchos de ellos, de los que venían, eran personas que eran líderes en sus
países. Eran gente, no eran ignorantes, eran educados. Muchos de ellos eran de los principales que pelearon para no ser subyugados. Así es que el doctor Virgilio Elizondo ha estudiado todo eso, el mestizaje, la mezcla. Y él estudió a Cristo y las raíces étnicas de Jesús. Y aquí, mire, nos dice, voy a leer de lo que yo escribí aquí. No se trata de cualquier judío, vamos a empezar. Abundando más en su búsqueda, el sacerdote descubre. ¿Hay algún comentario? Me despertó cuando se levantó. ¿Perdona? ¿Qué Vamos a dice hacer un el estudiante? Si espero se levanta y no te quiere ir a una reunión, mano. Perdone. ¿Hay alguien? Estoy escuchando y no me cierra esto. Quiero cerrar para hablar con ustedes y no me está cerrando. Ok, déjeme ver si puedo cerrar esto. Ok, un segundo. ¿Me están escuchando? Hello. No lo escucho. Se escucha, pastor. Se escucha Sí. bien. Sí, pastor, se escucha. Ok, está bien. Pongan sus micrófonos en mute y ya pronto voy a acabar para preguntas. Así es que prepárense para las preguntas, ¿ok? Pero quiero acabar esta sección. Así es que, vamos a seguir, déjeme ver. Pues el profesor Virgilio Elizondo dice Jesús es Galileo, Jesús es mestizo, punto. Jesús le llamaban Galileo como un peyorativo, una forma peyorativa. Como decir, tú eres half-breed, you're half-breed, you're not totally Israelite. Entonces, y como él venía de Egipto, porque él fue llevado a Egipto desde niño. Entonces decía, ¿y de dónde tú vienes? Yo vengo de allá de África, de Egipto. No, tú no eres de los nuestros. A Jesús, a Jesús. Esos son los estudios que él hace. Entonces, él dice que la Biblia, desde principios hasta Jesucristo, está resaltando la importancia de proteger a esa libertad de movimiento, de mezclarse unos con otros. Y porque no se ve como algo malo, sino es enriquecerse. Es no, que te mezclaste con una raza, que dañaste la raza, que qué sé yo. No, en la Biblia no se ve así. En la Biblia se ve que esas uniones interraciales hablan de la divinidad de Dios y de Dios mismo, de quién es Dios y de la creación de Dios. Y es un respeto a la dignidad de un ser humano, es un respeto a Dios que lo creó. Ningún ser humano es mejor que nadie ni peor que nadie. Todos somos iguales, punto. Los demás son inventos de los científicos, de los filósofos, de los racistas. Y lamentablemente la cultura europea se trató de poner superior a las demás culturas. Y ahí viene toda la antropología diciendo que el cerebro de los blancos caucásicos era más grande porque ellos son más inteligentes. Y cosas así, invento. La cúspide de eso fue en la época alemana de Hitler. Hitler quería limpiar su raza ariana, caucásica, indoeuropea.
de toda raíz que él consideraba contaminante. Y ahí es que él, no iban a la cámara de gas nada más que los judíos, iba cualquiera, los deshabilitados, los que tenían, él quería liquidar todo el que él consideraba que afectaba la calidad de la raza alemana. Los homosexuales, no habían homosexuales, él los mataba. Para él fue fácil. Somos cristianos protestantes, pues los homosexuales para la cámara de gas. Cualquier vestigio, cualquier persona que tenía un vestigio de mestizaje era visto peyorativamente en ese régimen. Muchos fueron castigados y expulsados. Y los judíos, pues fue el pueblo que más se perjudicó. Ya que los judíos no son indoeuropeos. Se han mezclado con el mundo entero, eso es otra cosa. Pero el origen del pueblo judío no es indoeuropeo. El pueblo judío es un pueblo del área de Mesopotamia. Cuando Abraham vino y se mezcló en Egipto y salió de Egipto y se mezcló por el desierto y por todas las partes que ha estado. Y aún estado en la tierra prometida, en Israel, es una cuenca del Mediterráneo donde llegan barcos del mundo entero y donde de todas las áreas del mundo es un asentamiento. Israel es como el centro del mundo. Fue el centro del mundo por muchos años. El mundo antiguo era circunvalado por el Mediterráneo. Y al final del Mediterráneo, ¿qué estaba? Del Mediterráneo, Israel. Y para los países de Oriente, o sea, orientales, venir al Mediterráneo tenían que pasar por Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que sencillamente él quiso exterminarlos, los quiso exterminar. Y por eso este sacerdote se dedicó a estudiar el mestizaje. Y yo estudié con él. Tuve la oportunidad de estudiar con él. Él ha escrito libros, lo pueden chequear, Virgilio Elizondo. Voy a leer aquí algo, un párrafo que escribí. El sacerdote nos introduce a la universalización del mestizaje debido a la multiplicidad de migraciones y debido al desarrollo global de estructuras del comercio internacional de hoy en día. Nos habla de lo pequeño que se ha hecho el mundo por la comunicación y la transportación, el flujo de información y diálogo por la internet y otros métodos electrónicos. La forma americana de vida está llegando e influenciando todos los países del mundo, Europa, Asia, África, Latinoamérica, todo el mundo. El primer mestizaje, como lo presenta el sacerdote, lo fue el cruce del europeo con el indígena. Sabemos que posteriormente, principalmente en el Caribe y Estados Unidos, se extendió hacia el africano por la institución de la esclavitud y su eventual abolición. Claro, el sacerdote está hablando de América y la experiencia de él, de la mezcla de el europeo con el indígena. Pero desde los tiempos antiguos, no sé si usted se recuerda del amor entre Marco Antonio y Cleopatra. ¿Quién era Cleopatra? Una africana egipcia. El romano se mezclaba. Latino, hasta el europeo. No hay ninguno que no sea mezclado. España estuvo 7 siglos dominado por los árabes. España tiene frontera marítima con Marruecos y toda África. Francia. No hay eso de una raza pura, eso no existe. Y nunca ha existido. Son inventos.
que explotan la violencia y la ignorancia y el egoísmo. Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo pasa. Vamos a hacer preguntas. Estoy teniendo un problemita aquí para cerrar esto. Ok, ahora debe cerrar, no me está cerrando automático. Tengo yo mismo que cerrarlo. Ok, ¿me pueden ver? Hello. Sí. Sí. Aquí estamos. Lo puedo ver. No han desaparecido, no están durmiendo. No. No, todavía no. Están comiendo pizza. Amén. Bueno, estoy abierto a preguntas, comentarios de ustedes, lo que sea. ¿Qué creen de lo que he dicho? Verdaderamente no hay, como ustedes dicen, no hay una raza única como tal, o pura, o sangre pura, ¿no? Y nosotros los puertorriqueños, pues mucho menos, ya que fuimos conquistados por todo el mundo que quiso pasar por ahí, nos dejó un regalo. Nos hizo más mestizos dentro de la raza latina que mayor, pienso yo, que cualquier otro país, ¿no? Y ahí viene donde viene el racismo, ¿no? También de querer ser más, o tener más, o creerse más inteligente o superior a cualquier otra raza. Que es lo que estamos mirando aquí, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Con todos los problemas que están habiendo con raza y demás. Pero la realidad es esa, como usted dice, que verdaderamente no hay nadie uno sobre el otro. ¿Algún otro? Quiero saber qué ustedes creen. Frank fue el primer valiente. Vamos a ver, no lo dejen solo, no lo dejen solo. Yo pienso que tienes razón, Frank, cuando dice que no solo los puertorriqueños, pues me atrevo a incluir pues mexicanos, salvadoreños, todos los hispanos, porque en todo sitio que uno va siempre hay alguien que es blanco, de tez más negra, un poquito más trigueño. Pero me causa como, no sé, como me llama la atención el hecho de cómo ellos tú sabes, llegaron a la conclusión que ellos eran mejor que el resto de nosotros. Sí, Tú sabes, fabricaron, fue fabricado. Sí, como que si todos nosotros somos una mezcla, como tú sabes, Hitler y esa gente llegaron al punto de que ellos son mejores que nosotros, pues obviamente tuvieron que matar un montón de gente para, como digo, llegar a esa conclusión de, ok, ahora nosotros somos mejores. Ya descartamos los que no entraban, vamos a seguir con el resto. Sí, si uno estudia bien la Europa pues conquistó el mundo. En otras palabras, descubrió el mundo. Pero es que el mundo que ellos descubrieron era más viejo que Europa misma 10 veces. O descubrieron o invadieron. O sea, hay que aclarar. La mayoría de las veces fue invadido, no fue que lo fue invadido, no descubrieron nada. Claro, ustedes dirán, ese es el pastor diciendo sus cosas. No, hay escritores que están escribiendo eso. Uno de los que deben leer, Enrique Dussel. Les puse el libro de Enrique Dussel, especialista en
Historia de América Latina. Él escribe un libro sobre la colonización, dice eso no hubo ninguna colonización, lo que hubo fue una invasión. Un abuso. Y destrucción de una cultura que ya existía, que llevaba milenaria. Que en lugar de matarlos, tenían que ponerse a aprender de ellos. Cuando Europa está teniendo en la Edad Media la peste, era una mogolla de podredumbre en las ciudades europeas. No había nada, lo único que había era estiércol y muerte. Esos son unos 2 o 3 siglos atrás. Eso no fue hace 5 siglos ni nada de eso. Cuando llegaron aquí, todavía estaban muertos de hambre. ¿Qué pasó? Llegan a un mundo, tienen cosas básicas porque tenían sus ejércitos y tenían sus gobiernos, pero lo de ellos era con el Papa tratar de controlar el mundo. Punto. El dinero grande estaba en el papado. El papado les aflojaba. Luego eso se cayó. El papado se cayó y vino la reforma. Pero en el 1492, cuando llega Cristóbal Colón aquí, lo que venían era buscar oro, riqueza. Pensaban que habían llegado a las Indias, no a descubrir ningún nuevo mundo. Y cuando ven estos tipos que lo más que tienen es oro, cuando se acercan a ellos, cadenas de oro, adornos de oro, estructuras de oro, pues entonces todo eso, ellos lo que vieron fue una oportunidad de enriquecerse. Punto. Y yo creo que hoy día todavía eso está pasando. Los políticos de hoy, la mayoría de ellos usan la iglesia, whether es los cristianos, los católicos lo que ellos quieran para poder llegar al poder. Todavía hacen eso, todavía usan la iglesia para poder. claro, y Hitler y el régimen alemán es la cúspide de esa corrupción. Él no es el único culpable. Todos ellos crearon conocimiento para presentarse al mundo como los que tenían autoridad y poder para dominar el mundo, para gobernar, punto. Los americanos no se podían gobernar porque son indios. Los africanos no se podían gobernar porque son africanos. ¿Qué africanos? Los chinos no se podían gobernar porque son tribus raras que ni las conocemos. Tenían en muchas áreas más desarrollo. Sus ciudades no apestaban como apestaban las ciudades europeas. No habían las epidemias que había en Europa. Todas tenían una equidad entre su forma de vivir. Todo el mundo comía, todo el mundo vestía, todo el mundo tenía su vivienda. Y convivieron así por miles y miles de años. China era una sociedad superior. Vamos a hablar claro, ya China era muy superior. Que tratar de convertir a los asiáticos en europeos porque los asiáticos están en una época primitiva, falso. La cultura, la riqueza, el comercio. Viene de siglos y siglos y siglos. Y los europeos nacieron los otros días.
1492 para acá. Cogieron todo el oro de América, se lo llevaron para Europa y ahí es que está la riqueza de ellos. No había nada. Pregunta. ¿Se podrá cambiar eso ahora? Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Está cambiando porque se está hablando. Antes no se conocía, no se veían estas cosas. Y si se veían, veían a uno como un monstruo. Yo hablar de estas cosas en algunas personas que no tienen los conocimientos, pues me van a ver como un enemigo, como un traidor. Pues no, es que esto es lo que está pasando en el mundo. Y los cristianos no podemos escondernos de eso. ¿Cuál es la realidad? Vamos a hablar de nuestras iglesias. Vamos a hablar de nuestras iglesias. Todas las iglesias en comunidades de inmigrantes, donde la mayoría de la población son inmigrantes, la mayoría de los miembros de la iglesia son ilegales. Hasta los pastores. Hasta los pastores, hasta los jefes de denominación, fundadas por ellos. Yo tengo clientes así. Claro, cuando no los puedo ayudar, lo que trato es de hacer como hice con Trump, visitar al presidente a ver si cambia las leyes y los ayuda. Porque sea quien sea, el presidente es el que tiene el poder, ¿verdad? Pues lo menos que puedo hacer es ir y hablar. ¿Qué problema tenemos teológicamente? Hemos visto por la Biblia y lo puedo estudiar en mi tesis. Consiga la tesis. Hemos creado una mitología hacia la gente ilegal de que ellos son criminales. La mayoría viene aquí huyendo de sus países porque los criminales están en sus países. Y que si no son criminales, son cargas. Que vienen a cargar el sistema. Claro, claro. O vienen a Otro robar mito, trabajo. otro mito. Sí, que O vienen vienen a robar trabajo. vienen Otro mito. a hacer carga y a buscar servicios sociales, gratuitos y por consiguiente Yo me río de eso porque yo fui ilegal por 8 años en este país. Y cuando yo llegué, yo todavía estaba en la high school, pero al graduarme, claro, no podía conseguir trabajo, so yo tenía que trabajar de housekeeper, live-in, trabajar con familias. Y eso era lo que yo oía mucho decir, que venimos a robarle los trabajos, pero yo no veía ningún americano haciendo el trabajo que yo hacía. Yo no veía a nadie trabajando en casa, limpiándole la casa a los judíos, a los americanos, pues. Éramos nosotros los inmigrantes. Yo no veía a nadie de aquí haciéndolo. So no entiendo cómo. Eso me tenía a mí, confused. ¿Cómo es que nosotros venimos a robarte el trabajo si tú ni lo estás haciendo? Entonces, Luanda, mira, y encima después nos tiran en la cara que la Biblia dice que eso de ser ilegal, eso es del diablo y qué sé yo. Yep. Y ahí es que hay que pararlo. Ahí es que hay que pararlo. Porque hemos estudiado hoy, en la Biblia, si algo Dios recalca, porque él es visto en su época como un inmigrante.
un Galileo. Un Galileo es un half-breed. Es uno mezclado, es uno que no es de nosotros. Que viene de Egipto, de por allá, que dice y que nació aquí. Es mentira, porque él no tenía forma de probarlo. Ellos salieron corriendo, el gobierno los persiguió para matar a Jesús. Cuando Jesús ya entra mayorcito acá, un jovencito, que empezamos a oír de él en la Biblia, ya de teenager en el templo, pues ya para muchos, él es el Galileo. ¿Y qué bueno, y qué de bueno salió de Galilea? Nada. Porque son mestizos. Es la mezcla. No es puro como nosotros. No es un israelita como nosotros. Es un Galileo. Es como decir a un hijo mío nacido aquí, ese no es de los de nosotros, ese es un puertorro. O a un mexicano, ese es un chicano. Si sabe Dios si hasta los abuelos y los tatarabuelos han nacido aquí. Entonces, pues había ese estigma. Bueno, yo creo que en esta clase esto es lo que nos ha dado el tiempo. Seguimos en la próxima. Ya está entrando la Navidad. Déjenme ver cómo redondeamos en la próxima clase. Si cubrimos, pues ya ahí acabamos. Traten de ver los libros que yo les envié, les puse, aunque sea los ojen o lean un resumen o algo así, o la introducción, se familiaricen un poco. A ver si en la próxima clase pues yo trato de cubrir y lo que quede pues será para el próximo semestre. Pues seguimos adelante. Gracias a todos los que se unieron. Gracias. Bendiciones. Saludos, bendiciones. Bendiciones a todos. Amén, bendiciones. Martín, Amén, qué amén. bueno. Amén, Bueno amén. escucharte. Sí, amén, bendiciones. Michael, ¿estás por ahí? Estaba preocupado. Michael. No se oye Michael. Debe estar comiendo pizza. Ya se fue, yo creo. Se fue. Okay. Sí, porque hay oración en la iglesia ahorita a las 7:30. Saludos, hermano Treviño, bendiciones, que también está por ahí. Amén, amén. Gracias, pastor. Dios bendiga a todos. Pues entonces Bendiciones a todos. seguimos adelante. Bendiciones, gracias. Bye. La pasen bien. Gracias, gracias. Dios.